A continuación, lo que vamos a desarrollar del repaso es la parte de creación de tablas, agregar, modificar, eliminar campos. Que eso básicamente serían los comandos DDL, que es el lenguaje de definición de datos. Utilizamos esto para crear tablas, agregar campos, modificar campos, eliminar columnas y agregarle distintas validaciones. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en esta sección. Para ello, vamos a seleccionar la base de datos que se llama Postgres y vamos a abrir el SQL con el botón de arriba. Entonces le damos un clic a SQL y tenemos el editor. Aquí entonces vamos a hacer los comandos. Vamos a utilizar el guión para los comentarios y crear una base de datos es lo primero que vamos a hacer. Entonces, para crear una base de datos utilizamos la sentencia create database y le pasamos el nombre de la base de datos, bd prueba. Seleccionamos esto, le damos F5 o el botón aquí de execute the query. Entonces ahí me dio el OK. Esta sería entonces la sentencia para crear una base de datos. Ahora lo que vamos a ver es cómo se modifica el nombre de una base de datos. Entonces, modificar nombre de BD. Para eso vamos a utilizar la sentencia alter database y le vamos a pasar el nombre de la base de datos que voy a utilizar. Sería dbprueba, que sería su nombre, rename to y el nuevo nombre de base de datos, dbx le voy a llamar. Entonces seleccionamos esto, ejecutamos y creo que escribí mal. Ahí sí. Entonces se modificó el nombre de la base de datos. Entonces, ¿cómo vamos a mirar eso? Vamos hasta nuestro pgadmin, hasta el editor principal, y vamos a darle refresh aquí. En donde dice databases, le damos refresh y ahí ya está nuestra dbx, que sería mi base de datos que creé recientemente. Nuevamente vamos hasta el editor y continuamos entonces. Lo siguiente que podemos hacer es eliminar una base de datos. Otro de los comandos de DL, eliminar base de datos con drop database y el nombre de mi base de datos, que yo le voy a pasar el nombre cambiado. Siempre es importante utilizar el punto y coma para respetar la sintaxis. Si bien yo no ejecuto eso, de todas formas el intérprete lo reconoce, ¿verdad? Pero para mantener las buenas prácticas sería ideal utilizar siempre. Le damos drop database, le pasamos el nombre de la base de datos y ejecutamos eso. Me dice que la base de datos está siendo utilizada por un usuario. Hay una sesión en la otra base de datos. Bueno, esto me aparece porque yo activé mi base de datos hace rato al observar. Cuando me fui hasta mi gestor y le di un clic, cambió o salió esa X que tenía ahí, esa marca roja salió. Entonces lo que voy a hacer es voy a desconectar. Para ello le voy a dar clic derecho y donde dice disconnect database. Ahí se quedó desconectada mi base de datos y luego ya voy a volver a mi editor. Ahí vamos a ejecutar de nuevo este comando y efectivamente ahora me dice que si ya se borró. Vamos a mirar si efectivamente se borró. Vamos a actualizar y ya se eliminó. Entonces eso sería los comandos para agregar, modificar y eliminar una base de datos. Para la prueba voy a seguir otra vez, voy a volver a crear una base de datos, la misma del principio, y ahora lo que vamos a hacer es agregar un campo a una tabla.
o mejor, vamos a crear primeramente una tabla. Vamos a crear una tabla. Entonces, para crear una tabla utilizamos la sentencia create table, el nombre de mi tabla, le voy a llamar prueba, abro y cierro paréntesis, punto y coma, y voy a hacerlo en forma de bloque. Yo puedo hacerlo esto en una sola línea, pero también sería bueno mantener un esquema para que se quede mejor ordenado ahora. Entonces le voy a poner un code prueba como campo primero, de tipo int. Vamos a decirle que va a ser not null y que va a ser mi primary key. Le voy a pasar otra vez code pro, coma, y ahora el siguiente campo que va a ser la descripción, descript prueba, va a ser de tipo varchar de 25, y eso sería todo. Entonces vamos a ejecutar esto. Voy a dejar un poco más espacio acá para que se vea mejor. Entonces voy a seleccionar, ejecuto, ya se creó mi tabla. Si yo quiero consultar una tabla, entonces consultar una tabla. Para consultar una tabla utilizamos la sentencia select asterisco, que me indica todo, from, que de dónde, y de la tabla que nosotros creamos recientemente, que va a ser prueba. Seleccionamos, ejecutamos y ahí abajo ya vemos el resultado. Entonces ya creamos una tabla. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un campo a una tabla. Para agregar un campo utilizamos la sentencia alter table add column. Agregar una columna, alter table, y tenemos que decirle cuál va a ser la tabla que vamos a alterar, que en este caso va a ser prueba, add column. El nombre de la columna le voy a llamar a una columna estado, y tenemos que pasarle el tipo de datos que va a contener, que en este caso va a ser varchar de 25. Vamos a cerrar con punto y coma y vamos a ejecutar esta sentencia. Ahí lo que hicimos fue cambiar o agregar una columna más. Vamos a hacer otra vez un select de esa tabla. Efectivamente ya se creó mi campo estado. Lo siguiente que podemos hacer es modificar el nombre de una columna. Para modificar el nombre utilizamos alter table, el nombre de la tabla, rename column, entonces renombrar la columna, estado to, de estado a estados, vamos a llamarle. Cerramos punto y coma, vamos a ejecutar esta sentencia. Efectivamente funcionó y vemos el resultado. Ahora ya se va a llamar estados. Otra de las cosas que podemos hacer con el comando de L es eliminar una columna. Para eliminar una columna utilizamos alter table, el nombre de la tabla, y utilizamos el drop column. Luego le pasamos el nombre de la columna que vamos a eliminar. Seleccionamos, ejecutamos y vamos a consultar para ver el resultado. Nuevamente se quedó sin ese campo. Entonces ya vimos eso. Otra de las cosas interesantes que podemos hacer también, por ejemplo, es que un campo no se repita, que no se repitan los valores. Entonces podemos poner una validación de que no se repita un valor. Lo que podemos hacer es el campo descripción para que no me permita aceptar otro valor, ¿sí? Entonces este campo vamos a alterar. Vamos a decirle que solamente acepte un tipo de valor, que no se dupliquen los valores ahí. Entonces utilizamos alter table, el nombre de la tabla, add constraint, eso es lo que vamos a poner, add constraint, y le tengo que asignar un nombre a ese constraint, no repetir, y luego le pasamos el campo que no quiero que se repita, entre paréntesis
le vamos a pasar ese parámetro. Alter table prueba add constraint no repeat, y el nombre del campo le vamos a decir que va a ser unique. Entonces esta sería toda la sentencia: no repeat, unique y el campo. Vamos a ejecutar. Efectivamente. Y ahora voy a tratar de insertar un valor duplicado para comprobar si funciona o no mi validación. Entonces vamos hasta la base de datos que creamos, base B de prueba, abrimos esquemas, public, nos vamos hasta la tabla. No encuentro ninguna tabla. Creo que esto se creó en la base de datos pobre. Sí, se creó ahí. Bueno, no importa, de todas formas podemos probar acá. Vamos a darle código 1, valor A. Entonces al código 1 le dimos el valor A. Vamos a tener el código 2. Vamos a darle el valor B. Luego tenemos un código 3. Vamos a darle el valor B nuevamente. Y ahí me debe de emitir un mensaje de error. Me dice que la llave duplicada viola la restricción de unicidad. Entonces efectivamente funcionó. No nos permitió tener ahí otro valor duplicado. Bueno, entonces continuando, vamos hasta nuestro editor otra vez, y ahora lo que podemos hacer es podemos eliminar esta validación nuevamente. Entonces para eliminar una validación, eliminar un constraint, vamos a ponerle, porque ese es su nombre real. Entonces para eso utilizamos la sentencia alter table prueba drop constraint, y le vamos a pasar el nombre del constraint, que es norep. Entonces seleccionamos eso, vamos a ejecutar y nuevamente vamos a comprobar el funcionamiento. Vamos a ver si acepta ese valor. Entonces el código 3 vamos a ponerle el valor A, y ahí sí, efectivamente ya me aceptó. Voy a poner otra vez el código 4, el valor B, y efectivamente ya me acepta porque ya eliminamos esa validación. Entonces estas son las validaciones más importantes que tenemos y las acciones que podemos hacer con los comandos DDL.